Buenos días, mi nombre es Kevin Adolfo Mendoza Marroquín, estudiante de la carrera técnico en ciberseguridad. Este día haré un análisis de una computadora desde la perspectiva de ciberseguridad, analizando todos sus componentes, los riesgos de seguridad, sus funciones y cómo aplicar ciertos criterios de seguridad para mejorar su funcionamiento. Al hablar de ciberseguridad, solemos pensar en amenazas de software, lo cual es verdad, pero dicho software necesita un hardware donde ejecutarse. El objetivo de este análisis es conocer los componentes de hardware que intervienen en el proceso de una computadora, así conociendo sus vulnerabilidades para mejorar su seguridad, demostrando así que la verdadera ciberseguridad nace en los circuitos del hardware. A continuación conoceremos todos los componentes de una computadora desde esta perspectiva. A continuación, veremos los componentes de una computadora, comenzando así por el procesador o CPU. Es el encargado de ejecutar todas las instrucciones de un programa en un ciclo llamado captación, decodificación y ejecución. Es también el encargado de gestionar los privilegios de los programas. Memoria RAM. Es una memoria volátil que almacena simultáneamente los datos y las instrucciones que el CPU procesa en tiempo real. Almacenamiento. Es una memoria no volátil que almacena el sistema operativo y los datos del usuario. Placa base o motherboard. Es la que encargada de interconectar mediante los buses todo el hardware, alojando además los chips de control. BIOS o UEFI. Es un firmware que se encarga de inicializar el sistema de arranque de un sistema operativo. Buses son los canales de comunicación de datos entre el hardware y la placa base. Periféricos de entrada y salida son componentes de hardware que permiten la interacción con un usuario o con un sistema externo con la computadora. Tarjeta de red es un componente de hardware que se encarga de comunicar la computadora con alguna red, ya sea local o una red externa como Internet. Ahora que ya conocemos un poco más acerca de los componentes de una computadora, es importante conocer acerca de la arquitectura en la cual está basada su funcionamiento. El modelo von Neumann es el modelo de arquitectura en el cual está basado la computación moderna. El modelo von Neumann universalizó el funcionamiento de una computadora basándose en una arquitectura la cual permite un ciclo de funcionamiento correcto. Dicha arquitectura está basada en 4 componentes fundamentales. Entre ellos incluimos la memoria principal, que es la encargada de proveer los datos que el CPU va a procesar. Dichos datos están divididos en 2 partes: los datos y las instrucciones. El CPU. El CPU está dividido en unidad de control, que es la encargada de dividir las instrucciones y a qué parte o qué uso se le va a dar el hardware, y la unidad lógica aritmética, que es la encargada de realizar operaciones lógicas, operaciones de OR, AND, or NOT, y operaciones aritméticas, suma, resta, división. El tercer componente en la arquitectura de von Neumann son los periféricos de entrada y salida, que son los encargados de interactuar con el usuario y solicitarle la instrucción que él desea hacer. Es así donde se le da uso al CPU y al hardware con las instrucciones necesarias que el usuario o algún sistema externo interactúa con la computadora y lo solicita y lo ejecuta. También como última parte tenemos, y no menos importante, el cuarto componente de la arquitectura von Neumann, que son los buses. Los buses son los encargados de mover toda la información y todos los datos de que se están ocurriendo en el hardware y en el CPU. Toda la información viaja mediante ese canal tan importante que son los buses. El modelo von Neumann destaca por su rendimiento, ya que al poder procesar gran cantidad de instrucciones, le permite al usuario poder utilizar su computadora de manera más fluida.
Este enfoque de rapidez no siempre es bueno, ya que en el modelo von Neumann se puede conocer algo como llamado embotellamiento o cuellos de botella, lo cual es un proceso en el que el CPU procesa datos demasiado rápido y la memoria RAM no logra entregarle a esa velocidad porque él procesa muy rápido. En esos momentos se crean ciertas vulnerabilidades para que los atacantes puedan explotarlos. Ahora veamos un poco más acerca de la perspectiva de ciberseguridad aplicada en cada uno de los componentes de hardware. Veamos en este caso el procesador. El procesador es el que ejecuta instrucciones, es el que gestiona privilegios de hardware, es el que se encarga de darle gestión a todo lo que sucede dentro de la computadora. Se puede decir que él es el centro de la computadora, el cerebro. Como tal, ¿cuáles son las vulnerabilidades que puede presentar un procesador? Un procesador, al ser muy rápido, su información viaja tan rápido que al no poder captar tan rápido de la memoria RAM esa información, tiende a obtener esas vulnerabilidades en la cual los atacantes logran camuflar código malicioso camuflado de datos. Esos datos, cuando ya están en el sistema, logran inicializar una ejecución de un programa de que no estaba destinado y logran tomar control del sistema operativo o de toda la computadora. Otra de las vulnerabilidades que presenta el procesador o CPU son los ataques a nivel de hardware. Anteriormente vimos un ataque en software, pero en estos casos los atacantes prefieren hacer pulsos eléctricos para poder invertir ciertas partes en los funcionamientos del CPU para poder obtener privilegios y así poder tomar control del sistema operativo. En este caso, no solo afecta al CPU, también afecta a la RAM, ya que ambos funcionan en simultáneo. Ahora que ya sabemos que la memoria RAM y el CPU trabajan en conjunto, podemos saber de que los ataques y las vulnerabilidades son similares. La memoria RAM presenta significativamente una vulnerabilidad a ataques físicos a nivel de hardware impresionante, ya que con código malicioso se puede introducir código en una fila para poder volcar un bit. Esto significa de que al poder volcar un bit nosotros podemos obtener los privilegios al sistema e ingresar directamente solo con esos privilegios. Además de eso, la RAM no es lo que pensamos, no es volátil al 100%. El sistema al apagarse todavía conserva calor. Los electrones dentro de la placa de la RAM todavía pueden seguir moviéndose hasta el momento de que la temperatura baje y ellos ya no puedan hacerlo. Ese ataque se considera un ataque en frío. Generalmente ese ataque se hace hasta que en un lapso de 15 a 20 minutos en lo que se enfría la memoria RAM. Puede extraerse de ciertos lugares y manipularse a distancia. Ahora que ya sabemos las vulnerabilidades que presenta una memoria RAM y un CPU, podemos aplicar ciertas medidas de seguridad. En la memoria RAM se puede aplicar direccionamientos aleatorios de memoria. Esto quiere decir de que cambian constantemente para que no puedan ser accedidos tan fácilmente. También existen cifrados para que el sistema no pueda ser accedido de ninguna manera y también sistemas de cerrar las sesiones en las operaciones para que no quede rastro en la RAM. En el caso del CPU, se recomienda mantener actualizado el microcódigo del procesador para así poder evitar fallos en los temporizadores, ya que la mayoría de atacantes se fijan en esos tiempos y saben exactamente en el momento en el cual pueden atacar. Almacenamiento o disco duro es el lugar donde se almacena el sistema operativo y los datos del usuario. Principalmente, este presenta la vulnerabilidad de que los atacantes pueden robarlo y llevarlo a otro lugar para extraer su información. Principalmente se recomienda aplicar cifrado de disco completo, ya sea por medio de software o por medio de hardware por BitLocker. En este caso, la mayoría de atacantes opta por robarlo, pero también hay medidas de que se puede obtener información
mediante el robo de información por otros medios, ya sea por medio de software. Ahora hablemos de la placa madre o de la motherboard. Este componente es vulnerable principalmente a ataques de nivel de hardware. La mayoría de atacantes opta por implantar un dispositivo dentro de la placa madre, ya sea un dispositivo espía o ya sea un dispositivo para tener control de ciertos privilegios o de ciertas zonas del hardware sin que sea detectado. Se recomienda principalmente controles de hardware presencial, revisiones constantes y visualización completamente del hardware en tiempo completo. Ahora hablemos de la BIOS UEFI. Este componente de la computadora es muy importante, ya que inicia el sistema operativo y se encarga de darle inicio y arranque a todos los componentes de hardware para que funcionen correctamente. Si se inyecta un código malicioso dentro de este sistema, un atacante podría tomar control del sistema sin que sea detectado. Incluso haciendo un borrado total del sistema, un atacante podría seguir tomando el control del sistema. ¿Qué se recomienda? Mantener activo siempre tu arranque seguro en tu computadora y protegiéndote con una buena contraseña y manteniendo actualizado tu firmware. La mayoría de atacantes optan por infiltrarse en estos sistemas. Tarjeta de red es la encargada de comunicar tu computadora con una red local o con una red exterior. La principal vulnerabilidad que tiene es que sus datos pueden ser interceptados y pueden ser leídos mediante su tráfico. Esto conlleva a que puedan leer todos tus datos, que puedan obtener toda tu información que está viajando por esa red. Lo que se recomienda es siempre mantener activo su firewall y utilizar un cifrado SSH o HTTPS. Los buses de comunicación son los encargados de mover los datos a través del hardware y la placa base. Principalmente sus ataques suceden cuando modifican ciertos buses y los utilizan para extraer información. Lo que se recomienda en estos casos es modificar la BIOS UEFI para poder delimitar qué dispositivos pueden utilizar, qué partes de la memoria para que eso no suceda. Aún así, hay ataques de que han sucedido. Periféricos de entrada y salida son los encargados de comunicar al usuario o algún sistema externo con la computadora. Es decir, son los encargados de proveer los datos de ejecución de algún programa. Son los encargados de darle las instrucciones de que el CPU va a realizar. Es decir, un teclado al conectarse se reconoce como un teclado. Se pueden teclear teclas, valga la redundancia. Hay dispositivos de captación como Keylogger donde se pueden poner y puedes reconocer todas las pulsaciones de ese teclado. En esos casos se recomienda delimitar el uso o la ejecución de dispositivos para que solo los dispositivos que estén conectados y solo reconocidos sean válidos para su uso. Hay atacantes de que utilizan memorias camufladas con código malicioso que al momento de conectarse inyectan código directamente al sistema, tomando en control privilegios y tomando en control el sistema. Ahora que ya conocemos de ciberseguridad y de los componentes de una computadora, podemos tomar en cuenta todos los conocimientos para poder identificar una vulnerabilidad y corregirla justo a tiempo. En esta ocasión, esta ha sido mi presentación en la materia Arquitectura de Computadoras. Muchas gracias.